Nosotros somos llamados hijos de la resurrección. ¿De quién creías tú que eras hijo o hija? ¿Pensaste que era hijo de Dios? Eso lo tenemos claro, somos hijos de Dios, decimos. Somos hijos del papá y de la mamá. Pero no habíamos hecho ese pensamiento, esa reflexión. ¿Qué es eso de ser hijos de la resurrección? Somos hijos de la resurrección. Y de aquí ya entramos en algo diferente. No es que vayamos a resucitar. Ese no es el tema. ¿Que hay resurrección de muertos? Dice Jesús. Claro que sí. El mismo Moisés lo dijo. Ahí termina el pasaje cuando dice: porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. El tema aquí no es que vamos a resucitar. El tema es que somos hijos de la resurrección. Es decir, que tú vienes de la resurrección. Cuando tú naciste, naciste de la resurrección. Cuando tú naciste niño, vienes de la resurrección. Tú naciste de la resurrección. Tú no es que vas a resucitar. Es que tú ya eres un resucitado, dice Jesús. ¿Sí? Porque eres hijo de la resurrección. ¿Verdad que así no lo habíamos entendido? Siempre habíamos entendido es que la resurrección de los muertos, que yo estoy tranquilo y en paz, porque mi mamá que murió, ella, Dios la va a resucitar. No, eso ya. Pero es que tenemos que pensar en algo todavía más grande y más hermoso, más maravilloso, es que somos hijos de la resurrección. ¿Y por qué tienes esa cara de muerto? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y por qué tienes esa cara de muerta? De amargada, de amargura. No amargada mujer, no, porque dirán las mujeres que dije que para las mujeres no, de amargura. Hombres y mujeres, todos, ustedes y yo. O sea, aquí es que si ustedes me miran de para acá, pues me ven una cara de aburrimiento. Y dicen, ¿y por qué estará el pastor tan aburrido? Y cuando yo los miro a ustedes, ¿por qué están tan aburridos? Eso me pasa como los profesores en la escuela. Llego a la escuela, cuando he tenido la oportunidad, y veo a esos muchachos aburridos en la clase. Pero miro al profesor y a la profesora y están todavía peor, el doble, de aburridos en esa clase. Parecen esclavos, parecen que están encarcelados. La profesora y el profesor parece que están encarcelados, se sienten encarcelados. Y los alumnos pues también encarcelados. Yo recuerdo cuando Luis Felipe llegó de Colombia, eso es una anécdota bien bonita, porque él iba a la escuela, comía, llegaba, regresaba al mediodía, comía en la casa y se volvió otra vez para la escuela. Y entonces cuando llegó aquí, le preguntaron las tías, ¿y cómo te sientes? Por teléfono. Dice, no, me siento como en una cárcel. Dice, porque me voy a las 7 de la mañana y salgo hasta las 4 o 5 de la tarde. O sea, no, el muchachito se sintió encarcelado. ¿Por qué esa cara de amargura? Es que estás encarcelado. ¿Te sientes encarcelado en algo? ¿Sientes que no has resucitado? Ese es el tema que les voy a exponer. Yo, en mi corazón, pienso que va a ser corto y sustancioso. Y eso le pido al Señor. Pero para que tengamos unos puntos bien claros. Primero, quiero que miremos el pasaje de Lucas en el capítulo 20, versículo 27. Dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Mire, ya partamos de un principio negativo. Si a mí no me interesa un tema, ¿para qué pregunto sobre el tema? Por eso es que dicen que no hay ateos. Porque ¿quiénes son los que más hablan que no hay Dios? Los ateos. Porque yo que creo en Dios, a veces hasta se me olvida nombrarlo.
Pero los ateos insisten y delen, que no hay Dios, que no hay Dios. Entonces, ¿a quién le interesa más el tema de Dios? A ti, que tú dices que no crees en Dios. Lo mismo este saduceo. Los saduceos se le acercan a Jesús y ellos niegan haber resurrección. Entonces, ¿por qué tanto interés? ¿Qué hay en el interior del ser humano? Que aunque nieguen una verdad, si es verdad universal, siente en su corazón. Tú, aunque estés triste, en tu corazón siente una necesidad de estar alegre. Pero estás triste por algo. Estás amargado o amargada por algo. Estás desanimado o desanimada por algo. Pero en tu corazón quieres sentir ánimo. Quieres sentir felicidad. Porque todos hemos nacido para la felicidad, para el amor, para la justicia. Entonces, cuando no alcanzamos eso, aunque lo neguemos, nuestro corazón anhela estar con Dios, como dice Agustín de Hipona. Dice que su corazón andaba inquieto, triste y angustiado. Y buscaba a Dios por fuera cuando Él estaba por dentro. Entonces es eso, es un anhelo, es un deseo de uno buscar sosiego. Y no lo encuentra. Lo mismo es la resurrección. Uno quiere estar resucitado. Uno quiere estar despierto, uno quiere estar iluminado, uno quiere estar en camino de la gracia santificadora. Sin embargo, va por otro camino. Eso le pasó al saduceo. Y entonces le preguntó y le puso el ejemplo de una mujer que tuvo 7 esposos. Y la pregunta es, en la resurrección, ¿quién va a ser el esposo de ella? Entonces yo, si me lo hubieran preguntado a mí, yo le digo, pues si es en la resurrección, eran 7. Va a ser la esposa de 7. ¿Por qué? Porque cuando esa mujer nació, ya era hija de la resurrección. Y cada uno de esos esposos nacieron, ya eran hijos de la resurrección. Por lo tanto, ella era hija de la resurrección y se casó con 7 esposos, 7 hombres que eran hijos de la resurrección. Por lo tanto, va a ser esposa de los 3, o de los 7, fue esposa de los 7. Eso hubiera sido una respuesta ahí, plana. Pero como era Jesús que quería darnos una enseñanza, entonces él dice, ay, pobre saduceo, no sabe de lo que está hablando, porque él me está preguntando era de lo que Moisés legisló, que dice el mismo texto, que si el hermano de alguien muriere teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Por qué? Porque la clave de ello era dejar hijos. Entonces, una mujer que no tuviese hijos se veía como rechazada de la sociedad, mal visto. Y la que tenía hijos, pues llena de gracia eres María porque tú vas a quedar embarazada. Llena de gracias eres Elizabeth porque tú vas a quedar embarazada en tu vejez. Entonces, por eso era una bendición tener hijos. Pero era con el objetivo de dejar descendencia. No era con el objetivo de con quién era que iba a casarse después. O de quién iba a ser esposa. No tenía nada que ver porque era para dejar descendencia, dice. Y la tomó el tercero y la tomó el cuarto, dice. Y ninguno dejó descendencia. Y murieron los 7 y murieron sin dejar descendencia. O sea, lo que el saduceo estaba preguntando era la cuestión de la descendencia. Se sabía que no dejaba descendencia. Pero entonces a ese error que él tenía le preguntó a Jesús, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Pues de los 7 ella fue mujer. Pero entonces aquí viene la pregunta. Dice Jesús, es que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento porque es la manera de procrear. Es la manera de multiplicarse, de cumplir lo que el Señor dijo en el Génesis. Pero dice Jesús, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, no tiene nada que ver el que se casen ni el que no se casen. Porque la resurrección es para todos los seres humanos. La resurrección es para todos.
Los hijos de la resurrección. Para todos los hijos de la resurrección es la resurrección. Ya que se casen o no se casen, eso tiene que ver en la ley judía para dejar descendencia o no. Y entre nosotros porque es nuestra costumbre. Pero no es para definir lo de la resurrección. Lo de la resurrección ya está definido, dice Jesús. Entonces, vamos a hacer de nuevo el planteamiento. ¿Qué es ser hijos de la resurrección? Voy a poner 3 ejemplos para que nos demos cuenta así rapidito. ¿Qué es la resurrección? Y para ver si tú estás resucitado o no estás resucitado. Si tú eres hijo de la resurrección o no eres hijo de la resurrección. Si tú eres hija o no eres hija de la resurrección. ¿Tú qué crees? ¿Que eres hija o no eres hija de la resurrección? ¿Que eres hijo o que no eres hijo de la resurrección? Ya lo vamos a ver. Primer punto. Donde por primera vez se habla que la resurrección es aquí y no allá, es con Nicodemo. Si vamos al capítulo 3 de Juan, se le acerca a Nicodemo y le dice al Señor que Él es un gran maestro. Y Jesús le respondió, le dice: Nicodemo, créalo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es resucitar. Resucitar es nacer de nuevo. Cuerpo, alma y espíritu. Tú tienes un corazón ya tapado, todo lleno de grasa y de colesterol y de cosas, y entonces le dice el médico: tú vas a morir. Tan solo que haya un milagro. El médico es cristiano. Tan solo que haya un milagro. Y sí, a los 3 días apareció un corazón nuevecito de alguien joven que lo donó. Y entonces le pusieron el corazón nuevo. ¿Y qué dice la persona? Uy, resucité. Físicamente, resucité. Quiere decir que volvió a tener de nuevo la vida física. Ahora, lo mismo sucede en la vida espiritual. Por eso dice Jesús: levántate tú de entre los muertos. Correcto. Levántate tú, que estás dormido, aletargado, que estás allí, que no estás demostrando que eres hijo de la resurrección, porque estás apagado o apagada. Levántate tú de allí, de ese letargo. Levántate, porque tú estás dormido, pero los que están a tu lado están muertos. Tan peor que tú. Levántate, sal de ahí, de ese movimiento, de ese remolino que absorbe y que cada vez menos, como la anemia. La anemia es causada porque se come poco, y se come poco y se aumenta la anemia, y mientras más se aumenta la anemia, menos se dan ganas de comer, y entonces eso es como un círculo vicioso. Y esa es la vida espiritual, que uno se va muriendo y se va apagando. Y ya después no le dice nada a las cosas de Dios, porque descuidaste tu vida espiritual. Primero te dormiste y luego te moriste. Pero Dios le dice: levántate tú, que ya estás dormido y vas para la muerte. Levántate tú, que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Luego, la resurrección es de acá. Cuando Jesús se refiere a Nicodemo, le está diciendo: Nicodemo, es que tú tienes que resucitar acá, de nuevo, vivir de nuevo. Dice Nicodemo: bueno, ¿y cómo puedo entrar en el vientre de la madre de nuevo? Dice: es que es del agua y del espíritu, es una transformación. La resurrección es una transformación espiritual. Por eso hay hijos de la resurrección. Hay hijos que nacen despiertos, espiritualmente, no dormidos, no esclavizados, sino muy entusiasmados para vivir la vida. Segundo punto es el del hijo pródigo. En Lucas 15 dice que un hijo que se fue, salió de la casa, y cuando retorna, dice el padre: porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Luego, ¿la resurrección es allá? La resurrección es acá. ¿Qué lo tenía muerto? El haberse alejado de la casa del Padre, al haber llevado una vida mundana, los pecados, lo que llamamos pecados en el nivel espiritual, pero en el nivel psicológico dicen errores, fallas, equivocaciones.
Es pecado, sabemos que no pegarle al blanco, al target. Y cuando uno le pega ahí a la diana, al mirador, eso es pecado, se erró. Eso es no fallarle. Entonces, aquí vemos que la resurrección es en esta vida. Que la resurrección no es allá. Ya es otra, pero aquí el Señor nos dice que somos hijos de la resurrección es porque nosotros desde que nacimos ya en gracia de Dios. Porque somos hijos de Él. Y nuestros padres nos lo confirman a través del bautismo. Porque hemos nacido de la herencia cristiana, genéticamente venimos, espiritualmente ya, por nuestros padres, que nuestros abuelos fueron muy espirituales, nuestros padres muy espirituales, y ahora nosotros somos muy espirituales, y nuestros nietos van a ser espirituales, y esa bendición va a alcanzar hasta la 4ª generación, dice. De la resurrección es aquí en este mundo. Y tercer punto es la de Jesucristo. Jesucristo murió y no se fue para el cielo para resucitar. No, la tumba está vacía, es aquí. Y Jesucristo resucitó al 3er día, fue acá. Y lo vieron resucitado, fue aquí. La resurrección de Jesús fue acá. Luego 3 ejemplos nos da la Biblia, pues hay mucho más, pero nos da ejemplos para decir que la resurrección es acá. Entonces la pregunta es, ¿estás resucitado, sí o no? ¿Te comportas como un resucitado o te comportas como alguien que está muerto? Por eso les pregunto, ¿por qué esa cara de tristeza? ¿Por qué esa cara de angustia? ¿Por qué esa cara de preocupación? Porque estás demostrando que de resurrección no tienes nada. No pareces que te hayan puesto un corazón nuevo. No pareces que te hayan hecho ese trasplante maravilloso. Porque antes estaba agonizando porque no tenías corazón, pero ya te regalaron ese corazón y el médico te lo puso y ahora tienes que estar feliz, alegre, resucitado físicamente, pues así lo tienes que estar espiritualmente. Esa es. Demuestres tú con tu ánimo, con tu entusiasmo, con tu gozo, con tu alegría, con tu felicidad. Pero eso tiene que tenerlo en tu corazón, en tu interioridad, porque si no, siempre vas a ver escasez. No hay, no alcanza, no se puede. No hay, no alcanza, no se puede. Son las palabras del pesimista. Y por eso, cuando él dice no hay, pues está en la escasez. No alcanza, es que ya voy a tener escasez. Y no se puede, pues claro, eso me trae a mí dolor, angustia, y por eso lo voy reflejando en mi rostro. Les voy a poner un ejemplo ya para terminar, para que podamos entender un poco más lo que es la resurrección. ¿Qué es resucitar? ¿Qué es estar aquí resucitados? Porque aquí ya estamos resucitados. Eso significa el bautismo. Bautizar dice que es sumergirse y nacer una persona nueva. Sumergirse, por eso renovamos el bautismo, para que nos acordemos que tenemos que limpiarnos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida, y renovarla constantemente, ser transformados, movernos de donde estamos. María Antonieta se mueve, y María Antonieta cuando me habló estaba allí, cerré los ojos y desperté, ya la escuché por allí, y luego por allá, no sé si para atrás ha ido, hombre, no se está quieta. Yo le digo, parece que aquí la única resucitada es María Antonieta, no se queda quieta. Es que no puede. Y los otros estamos como quietos. No, es movernos. Muy bien. Entonces les voy a poner un ejemplo para que miremos cómo a través de la historia es que uno aprende lo que es la resurrección. Yo creo que aquí cierro esto para entender cómo sabemos si estamos resucitados o no. Y la historia es la siguiente. Había un señor que vivía solo en la casa, en su casa, y le gustaba recorrer el campo. Y encontró un grupo, una manada de loros, de, ¿cómo le dicen? Pericos, de esos que hablan, que repiten, cacao y eso. Sí, lo saben, ¿verdad? Que hablan, muy bien. Y entonces, como son muy habladores y muy conversadores, entonces agarró uno, logró cazar uno y lo trajo a su casa para tener compañía. Y entonces vino y la trajo y la metió en una jaula. Al otro día, muerta la lora, el loro, el animalito, muerto en la jaula. Y dice, ay, qué pesar, se murió. Entonces la sacó de la jaula
Y apenas la puso a un ladito, despierta la lora y vuela para arriba, para el techo. Y le dice él, oiga, ¿por qué me hiciste esto? Dice, no, porque yo ya sé, yo ya aprendí, yo ya entendí. Para ser libre, tendré que morir estando viva. Para ser libre de la jaula, ya entendí que debo morir estando viva. Para poder resucitar, debemos morir estando vivos. No esperen que estén muertos para resucitar, porque no van a resucitar. No van a resucitar. Y eso es bíblico. Porque cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Y si te mueres sin ser hijo de la resurrección, te mueres. No vas a resucitar. Y si resucita, para abajo. No para la vida eterna en el gozo con el Señor. ¿Sí? Por eso debemos ser hijos de la resurrección. Somos hijos de la resurrección porque morimos en vida. ¿A qué mueres tú? A estar encarcelado. Este animalito enjaulado dijo, para poder ser libre tengo que morir estando viva. Y murió, y cuando el tipo la soltó, el maligno, lo que la tenía prisionera la soltó, ¡pam!, pudo volar. Tú ya cuando estés aquí en el cajón, ya no vas a poder volar. Ya no te vas a poder ir. Ya estás atrapado en la muerte, porque a no ser que te hagas el muerto. Y entonces cuando te vayan a enterrar, ¡tan!, se levanta. Pero por lo regular no he visto a uno que se levante. Llevo ya varios años aquí y no lo he visto. Todos quedan enterraditos o quemaditos. Así es que la resurrección es para los vivos. ¿Y qué es lo que nos ata en la muerte? Los dolores de la sociedad. No hay nada espiritual que nos traiga dolor. No hay nada. En el espíritu nunca hay dolor, ni tristeza, ni angustia, ni escasez. En la carne, sí. En la carne tú sientes dolor, tristeza, angustia, celos, persecuciones. Todo aquello que tú sientes en tu vida no es en tu espíritu, es en tu carne. Por eso somos hijos de la resurrección. Resucitemos, levantémonos. Mientras estemos vivos, resucitemos. Porque si no, cuando nos llega la tercera jornada, ya no hay tiempo para resucitar. De eso se trata hoy. El tema de la resurrección de los muertos. O el tema, la pregunta sobre la resurrección. Que el tema es sobre la resurrección precisamente. Es que nosotros somos hijos de la resurrección. Nosotros ya estamos resucitados. Pero debemos mantenernos en ese nivel. Activos, lúcidos, despiertos, no dormidos. Porque el mundo nos lleva. El mundo nos lleva. Recuerden que yo les decía ahorita en la escuela dominical que nosotros dejamos de vivir en nuestro interior por buscar bienes. A nosotros lo que nos hace vida son los bienes. Nos ha enseñado la sociedad que los bienes nos da bienestar, cuando en realidad lo que nos da bienestar es lo que tenemos interiormente, haciendo ese viaje interior, que todos debemos hacerlo, buscar en nuestro adentro, en lo que hay, y allí encontramos paz, gozo y alegría para revelarlo ante el mundo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos ha alimentado en el día de hoy. Gracias porque nos entusiasma y nos llena de gozo, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.